Bueno, y para platicar acerca de la participación de los jóvenes en el actual proceso electoral, recibimos a Paul Hospital, quien es vocero nacional del PRI, diputado local en Querétaro. Paul, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Buenas tardes. También recibimos a Ana Miriam Guizar Valenzuela, que es vocera de la candidata Claudia Sheinbaum, presidenta nacional de Jóvenes por la Transformación de Morena. Ana, muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Romina, por estar aquí. Paul también por estar aquí acompañándonos. Al contrario, bienvenidos. A ver, vamos a empezar con la plática. Comenzamos contigo, Ana. Respecto al tema de los jóvenes, 25 millones de jóvenes en un padrón electoral de 100 millones de mexicanos que van a ser elegibles para votar el próximo 2 de junio. Se sienten poco representados en los candidatos, en las agendas, en las propuestas. Lo veíamos en el debate del día domingo con respecto a las propuestas específicamente en educación, muy poco diferenciadas entre los candidatos, muy poco abordado el tema en donde en realidad, más allá de prometer más dinero y mayor educación, puedan tener un verdadero futuro los jóvenes en este país. ¿Qué pasa con ese sector? ¿Qué tan importante y dónde están las propuestas de tu candidata en ese sentido? Perfecto, mira, te cuento un poquito. Durante 30 años, desde Salinas hasta Peña Nieto, el tema y el sector juvenil fuimos realmente invisibilizados, ¿no? Ahora que entra el gobierno de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se opta por cambiar y por dar un giro total a ese sector que representamos justamente el 30% de la población, con programas, por ejemplo, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que se han destinado 115 millones de pesos en estos 5 años y cacho que llevamos, a diferencia, por ejemplo, del PRIAN, que se destinaron 7 millones solamente en 30 años, ¿no? Y a mí me gustaría platicar un poquito acerca de las propuestas justamente en tema de educación. Me gustaría mencionar 7 puntos muy importantes que la doctora Claudia Sheinbaum menciona. Y se trata de mejorar y trabajar en conjunto con los maestros que fueron radicalmente afectados con la reforma de Peña Nieto. Ese sería el punto número 1. Número 2, centros de educación para niñas y niñas de madres que trabajan en maquilas y en el sector agrícola, principalmente al norte del país. Una beca universal para primaria, secundaria y preparatoria. Número 4, la misma cantidad de preparatorias y de universidades para que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Número 5, vincular a la ciencia, y ahorita lo mencionaban en un speech que tuvieron anteriormente, a la ciencia con temas prioritarios como lo es la salud, la crisis climática, como enfocar a la ciencia respecto a eso, ¿no? Número 6, garantizar que las universidades públicas sean completamente gratuitas. Y número 7, aumentar en un 300,000 el número de espacios en las universidades públicas de nuestro país. Y creo que todo esto lo podemos lograr, esta propuesta, con una candidata que viene de la lucha social, como es la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, muy buenas propuestas y seguramente a los jóvenes les va a gustar mucho, ¿no? Paul. Bien, complicadísimo el tema en cada elección, cada 6, cada 3 años, de motivar a la población joven a salir a las urnas, a tomar decisiones. Lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años electorales es que en México toman las decisiones de los jóvenes otros estratos de edades. Es decir, a pesar de ser la mayoría dentro de la lista nominal, la mayoría en el padrón electoral, las juventudes no son la mayoría que sale a votar. En cambio, los adultos mayores salen en mucho mayor porcentaje a votar y en consecuencia toman las decisiones que le corresponde a los jóvenes. Por eso es muy importante no solamente que se engloben dentro de las propuestas de futuro, de desarrollo sustentable, de medio ambiente, sino también que los jóvenes valoren muchísimo la decisión que van a tener hoy, porque quien construya el futuro de México los próximos 6 años va a determinar en gran medida el resto de nuestras vidas en este país. Por ejemplo, ¿cómo se atreven, de parte de quien busca el segundo piso de la falsa transformación, hablar de futuro sostenible, hablar de cuidado del medio ambiente, cuando este país le ha apostado de manera decidida durante 6 años a las refinerías, al combustóleo, a seguir envenenando a nuestras niñas y a nuestros niños con estas que además ni siquiera han logrado refinar un solo litro de gasolina? Les encanta hacer comparaciones con los países nórdicos. En tema de salud nos prometieron por ahí algo, usted lo recordará. Bueno, pues los países nórdicos para 2025 van a tener prohibida la venta de automóviles que utilicen gasolina. Nosotros, si bien nos va, para 2025 vamos a estar inaugurando las refinerías estas
que arrancaron durante este sexenio. Entonces, hay que tener mucha congruencia cuando se le quiere hablar a las próximas generaciones, porque a diferencia de otros episodios del pasado, hoy están mucho más informados. Hoy tienen aquí la posibilidad de acceder a toda la información pública y a todas las mentiras que escuchan, no solo en los debates, sino en los spots y en estas mesas de análisis también. ¿Tienes algo que decir? Sí, justamente, me encanta el comentario que hace de que ahora tenemos a la mano la información, justamente como se tiene a la mano y no me sorprende la postura del compañero, porque si bien el PRIAN es el que ha votado en contra de que se nos den esos derechos a los jóvenes, ¿no? Jóvenes, niños, niñas, adultos, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, porque hay que recordarle a la gente que el 10 de marzo del 2020 ustedes votaron en contra para tener este presupuesto. Entonces, no me sorprende la postura de él, que dice que los jóvenes no somos actores. Vemos a una secretaria de Gobernación, por ejemplo, tomando decisiones, que es muy joven, y a muchos jóvenes, incluyéndonos a nosotros, en toma de decisiones y en lugares y espacios importantes, ¿no? Entonces ya los jóvenes ahora sí que ya no somos... Perdóname que te interrumpa, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con tu postura. A las 4:30 de la tarde, ADN 40. Revisemos lo que sucede día a día. Analicemos juntos toda la información sobre las noticias más actuales a través de Es Tendencia, con José Luis Mora y Alejandra Molina. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. ADN 40. Siempre conmigo. Aquí nunca te aburrirás, porque te informamos con originalidad. El tren del meme. Las tendencias a la orden del día. Con Valentina Rodríguez y Hernán Hochstrasser. Lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Daremos voz a la verdad. Los detalles de lo ocurrido en esa casa todavía están por descubrirse. Porque nuestra vocación es el periodismo. Acompáñanos en Noticias a Ras de Tierra con Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por ADN. Ahora sí, perdóname, gracias por continuar con nosotros. Perdóname, te interrumpí. No te preocupes. Les mencionaba que ahora la juventud somos protagonistas y no espectadores como nos tenían en el pasado, ¿no? Durante 30 años eso fuimos. Entonces, me parece que ahora con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de hecho, escribió un libro para nosotros los jóvenes. Muy interesante, por cierto, que les recomiendo leerlo. Si no, es de gratis la popularidad del presidente de la República y obviamente de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, la realidad es que no entendería si tú le ofreces a la gente el regresar, por ejemplo, la época de Calderón o de Peña Nieto. Eso sería como también una pregunta interesante que me gustaría que nos respondieras, ¿no? Porque la realidad es que la gente está contenta con el gobierno. Si bien hay mucho que hacer, hay mucho que tenemos a lo mejor que mejorar, pero 5 años no son suficientes. Por eso es el llamado a seguir con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Paul. Bueno, primero, qué bueno que el presidente se dio el tiempo de escribirle un libro a los jóvenes. Muchas gracias, no lo contratamos para eso. Ojalá se hubiera dado el tiempo también de no borrar del presupuesto de la Federación, que por cierto, por esa y muchas razones es que la oposición votó en contra. Por ejemplo, de eliminar por completo y quitarle todos los pesos y centavos al Instituto del Emprendedor. Sí, a usted, joven, que tenía antes una muy buena idea, pero no los recursos económicos para llevarla a cabo, pues el gobierno entonces, en consecuencia, tenía una política pública para llevar a cabo sus sueños, sus ideas y generar empleo en este país. Eso lo eliminaron del presupuesto. Esa es una de muchas razones por las cuales votamos en contra el presupuesto. Pero bienvenidos los libros del presidente. Ojalá también le apostara al futuro, al desarrollo sostenible, al medio ambiente, a dejar de refinar, a dejar de apostarle al combustible, a dejar de envenenar a las próximas generaciones, porque justamente lo que quieren los jóvenes es un futuro para ellos, para su familia, para donde están creciendo, donde se quieren desarrollar. Y algo fundamental, aprovechando el tiempo que me queda, que por cierto, qué bien tienen aquí todo lo de los números, el contador todos los debería contratar el INE para llevar a cabo los debates, pero aprovechando estos minutos, es muy importante hablar de la libertad
que deben de tener los jóvenes en este país. Hoy, a diferencia de ayer, ya no hay libertad ni siquiera para ejercer la profesión que nos apasiona, la vocación que encontramos en nuestra vida. Hoy ser candidata o candidato en este país es literalmente una actividad de alto riesgo. Hoy ser periodista en este país también es de alto riesgo. A ese nivel nos ha llevado esta falsa transformación, a que hoy los jóvenes no puedan escoger con libertad la profesión a la que se quieren dedicar, a que hoy los jóvenes no le pidan permiso a su partido político para ser candidatos, sino que tengan que tener el visto bueno de los malandros. A eso nos está llevando. Polana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo aquí en este espacio, pero gracias por venir, gracias por platicar y por debatir lo que está sucediendo con los jóvenes. Nosotros seguimos al pendiente. Gracias, al contrario. Gracias. Y sobre todo por incentivar a los jóvenes. Recuerden que también ustedes tienen el poder del voto. Con eso nos despedimos y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.